las condiciones para que en este país pudiéramos hacer políticas de largo plazo. La única forma de resolver los problemas que tiene este país es justamente involucrando a la ciudadanía. Entendí por primera vez lo que era un deseo y Dios me dio la oportunidad de ser mamá. Ale, tu papá era chofer de autobuses y se la vivía viajando a Tijuana. ¿Y cómo es crecer en una casa donde papá está, pero de vez en cuando casi no lo veo? Me emociona ver que llega con regalos desde Tijuana, pero prácticamente no está. Para mí era parte de una rutina, aprovechar el tiempo cuando estaba. No era mucho, pero cuando estaba pues aprovechábamos el tiempo para platicar. Siempre queríamos saber qué había hecho, a quién había visto, cómo era el viaje, y siempre estábamos ahí entretenidos escuchando sus historias. ¿Y qué se siente ser hermana mayor? Porque yo siento que los hermanos mayores somos los conejillos de India de los padres con nosotros. Ellos aprenden a educar y a nosotros nos toca la etapa más complicada y más dura, que es ese aprendizaje, ¿no? Esa curva de aprendizaje que ellos tienen. ¿Cómo ha sido de hermana mayor? Una responsabilidad, porque mi mamá en un tiempo tuvo que viajar también con mi papá a trabajar, salir a trabajar, a cargo de tus hermanos. Y un tiempo me quedé casi siempre a cargo de mis hermanos. Entonces, pues sí, era un tema de ser la mayor, tener que cuidar cosas, cuidarlos a ellos. ¿Una casa? ¿Qué edad tenías? Pues muy chiquita, tenía 7 años, 8 años, 9 años, cuando empecé a hacerme más cargo de mis hermanos. ¿Y cómo se hace? Porque vivías en una casa donde era prácticamente una habitación. Era un departamento, era una casa, un departamento muy pequeñito con una recámara. Y con un baño. Con un baño. Y tú te tenías que meter a estudiar en el baño porque no podías con toda la algarabía de 5 personas en un lugar tan pequeño. Sí, yo tenía... ¿Cómo le hacías? Pues mira, siempre tuve como el sentido de la responsabilidad de que tenía que cuidar la casa. Entonces, bueno, ahí estaba, terminábamos de hacer cosas de la casa y demás, y en la noche pues era donde podía aprovechar. Ya se dormían algunos, no podía tener la luz prendida para no molestarlos. O despertarlos. No despertarlos, sí. Y sí, me metía a un baño a estudiar. ¿Te gusta mucho correr y has hecho maratones? Cuéntame eso. Sí. ¿Ya 5 maratones? También es un tema como heredado de mi exmarido, que era deportista, y entonces era el que siempre estaba. Él fue el que te jaló para que fueras a correr con él. Pues un día me retó, hizo una apuesta conmigo, y más bien el tema fue como un intercambio. A mí no me gustaba, estábamos como recién casados, una parte donde te estás adaptando. Me costaba mucho trabajo dormir con la televisión en la habitación, y de repente un día me dijo: oye, si vas a correr conmigo, saco la televisión del cuarto. Pero logré terminar mis 3 kilómetros, y lo mejor es que logré dormir sin televisión. ¡Qué maravilla! Yo quiero llegar un poco ahí porque tú has sido sobrecargo y trabajaste para una línea aérea mexicana y fuiste secretaria de prensa para el sindicato de sobrecargos. Sí. Y se te ocurre en algún momento denunciar, descubres que están lucrando con los seguros y se te ocurre denunciarlo. Y ahí estaba Julio César en ese momento. ¿Cómo es que el amor llega a tu puerta? Es tu exmarido ahora, sí, pero son grandes amigos. ¿Cómo es que el amor toca a tu puerta? Pues la verdad es que fue sin darme cuenta, porque pues sí, efectivamente yo estaba defendiendo el tema de sobrecargos, no solamente el de los seguros, ese era un tema, pero era una serie de injusticias para el gremio. Teníamos un sindicato que no ayudaba, que no defendía. Y me empecé a meter en esos temas, y efectivamente vino una denuncia importante de que se estaban quedando con el dinero de nuestros seguros. A nosotros nos decían que nos aseguraban, nos descontaban el seguro, pero como éramos un gremio muy joven, muy sano, porque te hacen exámenes, te hacen muchas cosas, entonces era muy difícil no era frecuente enfermarse. Podría haber eventualmente un accidente, pero no enfermedades. Entonces no nos aseguraban, sí nos descontaban, y pudimos descubrir eso, ¿no? Ahí entre el público, entre la asamblea, los trabajadores, estaba Julio. Y logran tener 17 años de casados, no tienen hijos, y hay una relación muy armónica entre ustedes dos, grandes amigos. Él habla tan bonito de ti, y yo quiero saber cómo se hace
para tener un divorcio también ha venido como este, y en lugar de tener un enemigo, que en muchos casos ocurre, digamos, cuando hay hijos o aún cuando no hay, te ganas un amigo para el resto de tu vida. ¿Cómo se hace eso? Mira, en realidad yo creo que tiene que ver con cariño, sí, sin duda el amor se va transformando, así es, y siempre fuimos buenos amigos, nos ayudamos muchísimo mutuamente a crecer. Estudiaste Derecho en Unimex. También tienes una maestría en Administración Pública, ¿no? En el INAP. En el INAP, así. Dentro de una carrera tan demandante como es la carrera política, pasan los años y no tienes hijos. Sin embargo, después de tu divorcio, tú decides ser mamá. Yo creo que no hay quizá un trabajo más difícil que el ser mamá, pero al mismo tiempo más gratificante. Sí. ¿Cómo fue el proceso de ser madre, de tomar una decisión como esa a la edad que la tomaste? ¿Y qué significa María Máxima para ti? Pues yo ya había decidido no tener hijos, ¿no? Lo pongo entrecomillado porque ahora entiendo que no solo es una decisión personal, existe la vida, existe Dios, existe algo que la gente llama destino. Venía viviendo siempre sin plan B. Cuando me decían, oye, ¿no tienes un plan B? No, mi plan B es el plan A. Pero un día sí, me sentía muy rara, muy rara. Yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué tengo? Y de repente dije, ya sé qué tengo. Quiero ser mamá. Ay, no puede ser. Sí. Si te lo digo, y hasta me dan ganas de llorar. Se me erizó la piel. Y entendí por primera vez lo que era un deseo. Se supone que la que debe llorar soy yo, no tú. Entendí lo que era un deseo porque sentí aquí. Y entendí que todo lo que había deseado antes lo tenía aquí. Y entendí que no eran deseos, esos eran objetivos, metas. Quiero esto, quiero esto. Y ahí sentí. Entendí que ese era mi deseo, ser mamá. Y Dios me dio la oportunidad de ser mamá. Y fue una maravilla porque te lo digo, y fui mamá a los 47 años. Ale, comienzas prácticamente hace 25 años a militar en el PRD. Desde el año 2000 eres parte de las filas del partido. Sin embargo, decides salir de un partido en estos momentos. ¿Por qué lo haces? ¿Qué sucedió? Bueno, coincidió con la campaña, el fin de la candidatura a la jefatura de gobierno que busqué en el 2018, que fue una campaña muy dinámica, muy fuerte. Dimos una buena batalla. Me quedé muy cercana a lograr el triunfo. Pero, bueno, yo me había prometido que en caso de no ganar, me iba a dar un espacio. En ese año, pues, tuve oportunidad de revisar, de reflexionar qué estaba pasando en el partido, en la política de la ciudad, del país. Vi también importante el cerrar mi ciclo en el PRD. Ahora regresas a la política y casi de manera intempestiva, porque fue una pausa de prácticamente 5 años, ¿no? En algún momento dices que la izquierda, o en una entrevista, que la izquierda es la que tiene secuestrada a este país, ¿no? De alguna manera el PRD nace de una izquierda moderada. ¿A qué te referías con eso de que la izquierda es la que tiene secuestrada a este país? Bueno, cuando yo hablo de eso me refiero a que no es una verdadera izquierda. Una verdadera izquierda habla de derechos, de libertades, de lo que siempre hemos defendido y hemos planteado, sobre todo en la Ciudad de México, donde la izquierda ha gobernado todos estos años. Y lo que antepones cuando tienes esa idea de izquierda, esa ideología de izquierda, pues es a la gente en el centro de las decisiones, ¿no? Las libertades, los derechos, a que la gente decida. Hay una serie de temas que hoy no están en el mapa y que es a eso a lo que me refiero. No, eso no pareciera de un gobierno de izquierda. Después ellos, Movimiento Ciudadano, me hicieron su candidata para ir a la jefatura en el 2018. Entonces ya había una relación política y una relación de amistad con varios amigos, compañeros que están en Movimiento Ciudadano.
yo cierro mi ciclo con el PRD. En 2023 hubo una iniciativa que se llamó México Colectivo, donde se planteaba discutir los problemas del país para generar una agenda país, y discutirlo precisamente con funcionarios o exfuncionarios de otros sexenios. ¿En qué quedó esa iniciativa de México Colectivo? Bueno, hasta donde entiendo, ese esfuerzo sigue vigente, siguen trabajando para seguir abriendo espacios para escuchar a la ciudadanía. Yo creo particularmente que la única forma de sacar adelante, de resolver los problemas que tiene este país, es justamente involucrando a la ciudadanía. Y México Colectivo es un esfuerzo que lo que busca es efectivamente abrir espacios para que la gente se exprese, se involucre, participe en la toma de decisiones, y creo que es un buen esfuerzo. ¿Cuáles han sido los principales o los primeros resultados de este ejercicio de México Colectivo? Bueno, entiendo que ya hay un documento amplio que propone qué tipo de gobierno debiéramos tener, qué es lo que debemos de hacer, por ejemplo, para poder atender los temas del medio ambiente, particularmente el tema del agua. ¿Qué dicen las mujeres sobre el combate a la violencia intrafamiliar? La lista de temas es muy amplia, pero es muy interesante porque se construye recogiendo experiencias, propuestas de ciudadanos, de la gente, ciudadanos claro, que además pueden ser expertos en ciertos temas. Y creo que eso es muy interesante porque puedes discutir, debatir con gente que milita o no en otros partidos. Tuviste una relación profesional con Marcelo Ebrard, fuiste secretaria de Turismo durante el gobierno, cuando él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y probablemente pues tengas una interacción todavía con él porque trabajaste con él. ¿Tú consideras que hubiese sido mejor opción para la reconciliación del país que Marcelo Ebrard hubiese sido el candidato en lugar de Claudia Sheinbaum por Morena? Pues yo reconozco que él es un hombre preparado, un hombre capaz, sin duda, de poner toda esa experiencia y ese conocimiento al servicio del país. Yo creo que sí es una persona que tiene mucho que aportarle al país. ¿En dónde te ves, Ale, de aquí 5 años, 10 años? Me gustaría verme construyendo una alternativa para gobernar, para encaminar a esta ciudad y este país a tomar sus propias decisiones. Me gustaría generar las condiciones para que en este país pudiéramos hacer políticas de largo plazo. Me gustaría que discutiéramos con los ciudadanos qué se necesita en esta ciudad, en este país, para resolver el tema de la inseguridad. Tiene que haber continuidad. Porque si no hay políticas de largo plazo, pues no vamos a salir de los problemas que hoy estamos teniendo. Y bueno, como muestra de eso, pues es lo que pasa con el actual gobierno, ¿no? No solamente no resolvió problemas, sino que en muchas cosas estamos retrocediendo. Alejandra, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en ADN 40. Al contrario, Alejandra. Gracias. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Hay denuncias claras de la utilización de los apoyos sociales para la movilización. Cuando fui pequeño me tenía que defender del bullying. Soy un diputado valiente porque hemos hecho varias denuncias importantes de la corrupción de este gobierno. Héctor Saúl, ¿te gusta el cine? Me gusta mucho. ¿Has visto la película Los tuyos, los míos y los nuestros? Sí, por supuesto. ¿Te gustó? Sí, me gusta mucho porque además refleja completamente lo que hemos logrado como familia ahora en esta nueva etapa de mi vida. Tienes un segundo matrimonio con Judith y ella tiene una hija mayor. Sí. Tú tienes dos en tu previo matrimonio y ahora tienen ustedes dos. Exacto. Pues ahora sí que son los tuyos, los míos y los nuestros. Así es. Somos varios integrantes, son 5 hijos. En este caso que tengo yo, que es Gustavo. Es Sebastián, Angie, Regina e Isabela y mi esposa Judith. La tarea más fuerte yo creo que es para Judith, que tiene que estar lidiando entre la adolescencia de Sebastián y de Angie y luego pasar inmediatamente a la atención de infancia de que tienen Regina e Isabela. Si yo te hablo de la canción María Bonita de Agustín Lara, ¿qué te recuerda? Pues me recuerda una época muy bonita que viví con mi familia de niño, con mi mamá, con mis hermanos que son... En mi casa siempre se escuchaba canciones rancheras, canciones vernáculas, Agustín Lara, los Panchos, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández. Toda esa época a mí me marcó mucho porque mi mamá le gustaba bastante ese tipo de música. Me contagió mucho porque me sigue gustando. Por ahí dicen que casi si no hubiese sido político, hubiese sido cantante, porque sí cantas bastante bien. Sí, yo creo que si no hubiera sido político o si no me dedicara tanto a esto que me gusta, a lo mejor en una de esas hubiera optado por ser cantante, porque incluso algunos de mis hermanos en algún momento me llevó a cantar a palenques, ¿Ah, sí? De niño, cuando tenía, yo creo que 5 o 6 años. ¿Tú te acuerdas a qué palenque fuiste o a dónde te llevaron? Sí, mi familia es originaria del estado de Hidalgo. ¿Sí? Y muchas veces estuve en el estado de Hidalgo y alguna vez por ahí en algún palenque de Hidalgo me aventé unos palomazos. ¿Cuál fue tu relación con doña Isabel? Pues fíjate que yo a mi madre la quiero mucho ahora que ya no está aquí con nosotros, pero en ese momento tal vez cuando yo era un joven, un niño, no alcanzaba yo a entender algunas cosas que sucedían, porque yo veía a mis hermanos muy, muy grandes ya, a mi madre la veía ya como que más viejita, y yo decía, uno como niño empieza a ver qué sucede aquí en la casa, porque como que yo era también aparte muy diferente físicamente y todo con mis hermanos. Entonces uno de niño que empieza a tener ya conciencia, empieza uno a hacer cuestionamientos. Pero también ahora más grande valoro mucho, que en ese momento no lo podía tal vez valorar, el cuidado que me dieron, los valores que tuve en esa familia, los principios y sobre todo la cultura de esfuerzo y de estudio que me imprimieron. Y estoy plenamente agradecido con mi madre Isabel. Pero ¿cómo te enteras tú de que eres adoptado? Yo llego de bebé y ella ya tenía, en mis cálculos, 45, 46 años. Y uno como niño ya se empieza a cuestionar, digo, ¿cómo mi mamá me tuvo a los 46? Claro. ¿No? Como que ya no empataba. ¿Y cómo mis hermanos son tan grandes? ¿Y dónde está mi papá? Porque no había esa figura paterna. La figura paterna que yo tuve fueron mis hermanos, mi hermano Roberto, era el que me seguía y era como la figura paterna en casa, y mi mamá, pero ya no tenía esposo, entonces yo decía, pues ¿quién es entonces mi papá si no es el mismo papá de ellos? Mi mamá era muy tradicionalista, era una señora pues muy arraigada, de gente de pueblo, de valores, de humildes valores.
Y ella me decía, no, hijo, tú estás bien con nosotros, no me preguntes. Y fue hasta los 18 años prácticamente que ella me dijo, mira, ya estás grande, ya creciste, sí, en efecto. Te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. ¿Cómo recuerdas que fue ese momento con tu mamá que la adoras y la amas? Es decir, la persona que más quiero en la vida no me está diciendo la verdad. Y cuando tú llegas a esa edad, ¿cómo fue cuando ella te dice, pues ahora sí te voy a platicar, hijo? Ya ella, ya más grande, cada vez más cansada, me dijo, mira, en efecto no soy tu mamá, pero yo te crié. Yo le hice una promesa a tu mamá, que no la conozco, no sé quién es ni mi padre ni mi mamá. Y me dijo, yo le hice una promesa a ella de que no iba a decir, te depositó aquí en esta casa, le hice la promesa que ibas a estar bien y no te puedo decir. Y se fue con ese secreto. Y cuando pasaron los años, Ale, entendí que estaba bien con ella, que era una buena madre y que yo no necesitaba saber quién había sido mi madre biológica. De chico vimos que te pusiste los guantes porque muchas veces tuviste que defenderte, ¿no? En la situación que ya habíamos platicado y conversado. Y ahora en la carrera política decides también ponerte los guantes. Sí, cuando fui pequeño, primero me tenía que defender del bullying escolar y también crecí en una colonia difícil. Crecí en una colonia de Iztapalapa, en donde pues el barrio es bravo y me tuve que aprender a defender. Entonces en esa etapa de mi vida yo creo que me dio una formación un poco de defensa, de echar para adelante el valor. Y hoy como diputado me considero que soy un diputado valiente porque hemos hecho varias denuncias importantes de la corrupción de este gobierno y vamos a continuar así. Tienes varias denuncias, de hecho, ante la Fiscalía General, también ante el Tribunal Electoral. ¿En qué estado están esas denuncias? Lamentablemente, la Fiscalía no ha actuado correctamente para darle cauce a muchas de las denuncias que he interpuesto, no solo yo, también algunos de mis compañeros. Estoy hablando del caso de Segalmex, donde hay prácticamente casi 20,000 millones de pesos en corrupción en esta administración. Denunciamos también el uso electoral de la Secretaría de Bienestar que hace la candidata ahora Claudia Sheinbaum. Ahí están esas denuncias. Estamos impulsando que las denuncias que hizo en su momento Marcelo Ebrard, también en ese proceso interno, se le dé cauce porque hay denuncias claras de la utilización de los apoyos sociales para la movilización y para la coacción del voto. Y también hemos denunciado, en mi caso, llevé a cabo la denuncia de los hijos del presidente López Obrador por la red de corrupción que han construido alrededor de la construcción del Tren Maya. ¿Han presentado pruebas en estas denuncias? Sí. Hay eres abogado, estudiaste en la UNAM, sabes perfectamente cómo respaldar una denuncia. ¿Las tienen? Sí, hemos hecho llegar a la autoridad, en este caso a la Fiscalía y a la Secretaría de la Función Pública, los propios informes que da la Auditoría Superior de la Federación, en donde hay observaciones claras de la corrupción que existe en la construcción, por ejemplo, del Tren Maya, o bien todas las anomalías que existieron en el uso de recursos de Segalmex. Las pruebas existen, son contundentes, son pruebas oficiales que da la Auditoría Superior de la Federación, están y ya se presentaron ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública y estamos esperando que esas instituciones actúen. ¿Y consideras que van a actuar? Considero que lo tienen que hacer porque hay pruebas contundentes de la corrupción de este gobierno. Y creo que no puede quedar impune los 20,000 millones de pesos que se han perdido prácticamente en Segalmex y los miles y miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya que, como tú sabes, Ale, apenas hace unos días tuvo un descarrilamiento. Y ahí están los reportajes incluso de investigación que ha habido sobre las llamadas que hay de los socios que han dado el suministro de los materiales que no cuentan con calidad ni cumplen con lo que se exigió en las especificaciones técnicas de esos contratos. Viene una temporada que yo diría que es punto de inflexión para la historia del país, ¿no? Y además en el legislativo, tiene una nueva legislatura y hay retos importantes. Sí, tenemos enfrente el reto de estar analizando pues este doble decálogo que mandó el presidente de iniciativas
recientemente a la Cámara de Diputados, en donde prácticamente es el pergamino de propuestas que trae la campaña de Claudia Sheinbaum, es decir, pretende ser el legado que deje López Obrador y que es el discurso de campaña de todos los candidatos que trae el partido oficial, y vamos a estarlo debatiendo en el mes de abril seguramente, y muchas de ellas seguramente no pasarán, Ale, porque son iniciativas que dan retrocesos a la democracia de nuestro país, iniciativas que vienen rompiendo la vida institucional que ha tenido durante décadas nuestro país y de avances en derechos humanos y derechos universales. Te pongo un ejemplo: no podemos permitir que se destruyan los órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la Comisión Reguladora de Energía, como el INAI, que es el instituto que garantiza el acceso a la transparencia, la información del gobierno. Todos esos derechos que se han ido avanzando durante décadas, no podemos permitir que haya ese tipo de retrocesos. ¿Qué otra iniciativa por parte de la presidencia o que emana de Palacio Nacional consideras tú que vulnera las bases de la democracia en México? Esta iniciativa que nuevamente vuelvo a mandar el presidente. ¿Hacia dónde ves que debe ir el legislativo en esta nueva legislatura? ¿Hacia dónde ves que va México en el tema de la democracia y de los valores democráticos? Yo creo que el legislativo que viene va a tener una tarea muy importante, independientemente de quién gane las elecciones a nivel presidencial. Este legislativo debe de estar concentrado en proteger los órganos autónomos, que sigan existiendo este tipo de órganos que dan equilibrio y que limitan la actuación del Poder Ejecutivo, que no haya ese tipo de excesos como se pretende ahora. Tendremos que trabajar también en un tema de salud muy importante que se ha dejado durante estos 5 años, casi 6, completamente abandonado. Hay 50 millones de personas, Ale, que después de que se destruyó el Seguro Popular, se quedaron sin acceso a tratamientos, sin acceso a medicamentos, sin acceso a consultas. Ahora estas personas, que son 50 millones de mexicanos que no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, tienen que recurrir a consultorios privados de bajo costo y a farmacias para abastecerse de las medicinas, aunque sean a bajo costo, que puedan mitigar un poco los padecimientos que sufren. Tenemos que trabajar mucho en la reestructuración del sistema de salud. Y finalmente, ¿cómo ves a Héctor Saúl en los próximos 6, 10 años? ¿Dónde te ves o qué es lo que quieres hacer? Porque por ahí hay como en ese corazón, ¿te llama una alcaldía o...? Pues fíjate que cuando nos dedicamos a esto, todos los personajes políticos tenemos una aspiración. Yo creo que la máxima aspiración de cualquier político es algún día ser presidente de México. Creo que eso es la máxima aspiración que todos tenemos, pero esto se va haciendo por pasos. He tenido la oportunidad de ser diputado local, diputado federal. Pretendo repetir para ser diputado federal y, ¿por qué no, tal vez pensar más adelante en poder acceder a un puesto de gobierno en una alcaldía, a lo mejor acceder también en algunos años, si las condiciones se van dando, como la aspiración natural de cualquier político, a lo mejor la jefatura de gobierno, a lo mejor la senaduría, y caminar. Lo que quiero es caminar paso a paso, ir construyendo. Siempre he ganado mis posiciones a través del voto ciudadano y ver cómo voy construyendo tal vez algún peldaño más. Te veremos, te veremos. Gracias, Héctor Saúl, por haber estado con nosotros aquí en ADN 40. Claro que sí, muchas gracias, Alejandro. Un saludo para todo tu auditorio.